Sí, se le escucha, ingeniero. Ahora sí, ahora los estoy escuchando. Bien, por favor, si alguien nos recuerda con lo último que hemos estado trabajando al finalizar la clase. Si no me equivoco, Inge nos estaba mostrando la diferencia entre Datsun, Dire Datum W6584 y el PSAP 56. ¿Les he explicado las diferencias? Sí, sí, nos estaba explicando. En eso estábamos. Ah, ya. Recuerdo que les había mostrado inclusive una figurita en la que les decía, miren, si ustedes están en un sistema de coordenadas, pueden determinar la localización de un punto, pero si están en otro sistema de coordenadas, el punto ya no es el mismo, ¿no? Si es que usan los mismos valores de X y Y. Exacto. De acuerdo, eso creo que fue lo último, ¿no? Sí, Inge. Sí, Inge. Y ya. A ver, le vamos a dar una miradita a... yo no sé si les he ido explicando la... eh, Inge está compartiendo pantalla por si acaso. todavía no, todavía Ah, ya. no. Ahora Excelente. compartimos. Gracias. Grupo 2. Ya, creo que todavía no les mostré mm, el formulario que les voy a pasar ahora y que les voy a ir explicando. Eh, vamos a vamos a ver, ¿ya? Ya, y simplemente para recordar el contenido de las preguntas que vamos a ir haciendo, vamos a visualizar una, una carta del IGM, cualquiera esta, y cuando en el cuestionario se les pregunta el, el número de carta que estamos manejando, ustedes van a responder que este es el número, ¿no? Ya les he dicho que cada carta tiene su nombre y apellido. Y el nombre y apellido de esta es 71431. Esta hoja es la 71431. Eh, estas cuestiones de escala también ya les he explicado o no. No, Inge. No, Inge. Ya, No, Inge. veamos entonces. Acá tenemos nuestra carta. Por ejemplo, nosotros vamos a manejar esta escala unos 50.000. Y hay una pregunta adicional en sentido de qué significa esta escala, ¿no? Y para eso vamos a hacer una pequeña explicación que es posible que sea redundante para algunos, pero también he venido observando que hay personas que no tienen una noción precisa de lo que es escala. Primer elemento, acá ustedes saben que toda unidad
en ingeniería, toda medida en ingeniería, toda cantidad en ingeniería siempre tiene una unidad, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo, están viendo metros, millas terrestres, ¿no? Cuando hablamos de volumen, decimos metros cúbicos. Cuando hablamos de caudal, decimos metros cúbicos segundo. Cuando hablamos de precipitación, decimos milímetros. Cuando hablamos de presión, decimos kilogramos por centímetro cuadrado. Y así sucesivamente. Pero acá nosotros no tenemos medidas, o no tenemos unidades, ¿no? Pero el por qué no tenemos unidades es por lo siguiente: cuando presentamos una escala. A ver, vamos a explicar eso en nuestra pizarrita básica. Cuando decimos 50.000, por ejemplo, en términos de escala, nosotros podemos poner a ver, no estoy con la pizarrita, pero con esta pizarrita más básica, ¿no? Nosotros podemos poner la unidad que queramos a la izquierda, pero la misma unidad tiene que quedar a la derecha. Quiere decir, nosotros debemos escribir, cuando ya vamos a interpretar la escala, 1 centímetro en la realidad, perdón, 1 centímetro más bien en el papel es equivalente a 50.000 centímetros en la realidad. Quiere decir que cuando tú tienes un papel y tienes 1 centímetro del mismo, eso está representando 50.000 centímetros en la realidad. ¿Y por qué digo poner la misma unidad aquí y la misma unidad acá? Porque eso hace con que tú puedas acá escribir unos 50.000, porque esto como que se corta, ¿no? Este centímetro se va. Pero si tú escribirías un valor, una unidad acá y otra unidad acá, o sea, no podrías cortar y no podrías escribir así. Entonces el hecho de que aparezca así como está es porque tú has escrito, tú interpretas como que 1 centímetro en el papel son 50.000 centímetros en la realidad. Significa que si tú tienes una cartografía como la que estamos observando, y si tú aquí en esta cartografía medirías 1 centímetro, claro que ahora que no está georreferenciada no podemos medir nada, ¿no? Pero si esto estaría impreso, nosotros tendríamos que de aquí hasta la mitad de esta cuadrícula tendríamos 1 centímetro. Y hasta acá tendríamos medidos 2 centímetros, ¿no? Lo que nos conduciría a decir que 2 centímetros en la realidad serían no 50.000 centímetros, sino 100.000 centímetros. ¿Sí? Pero, en esta nuestra interpretación de escala, nosotros también podríamos escribir 1 metro en el papel
Esto también se puede escribir, no hay problema. Es equivalente a 50.000 metros en la realidad. 50.000. Ahí estaría un cero de más. Metros en la realidad. Obviamente, si cancelamos esto con esto, queda el 1/50.000. Claro que esto no es común escribir porque es difícil medir un metro en el papel. Entonces es más fácil interpretar diciendo 1 centímetro porque eso es fácil de medir en un papel. Entonces 1 centímetro en el papel son 50.000 centímetros en la realidad. Obviamente, después de que escribimos esto, ya podemos hacer nuestra interpretación en el siguiente sentido. Fíjense, podemos decir 1 centímetro en el papel es equivalente, esto ya lo podemos escribir en metros, es equivalente a 500 metros en la realidad, ¿no? Ya habiendo escrito esto centímetro, ya de ahí podemos obtener esta conclusión. Entonces, en el mapa que estamos presentando, 1 centímetro en el papel son 500 metros. Por tanto, 2 centímetros serán 1000 metros. Es por eso que en nuestra escala aparece, ustedes observan en nuestra carta, si miramos, aquí tenemos 580.000 metros, aquí tenemos 581.000, aquí tenemos 582.000 metros. Entonces, de acá a acá tenemos 1000 metros. Y les decía, como está en escala 1, 50.000, seguramente cuando ya esté esto georreferenciado, ya vamos a poder verdaderamente medir de acá a acá 2 centímetros en el formato digital. Repito, en este momento no podemos medir nada porque no estamos manejando esto con georreferencia. Pero si estuviese impreso, estaríamos seguros que de aquí a aquí hay 1000 metros y acá también 81.39.000 es esta raya, este sería 81.40.000, por tanto tendríamos 1000 metros y esta cuadrícula sería de 1000 por 1000 metros. Quiere decir 1.000.000 de metros cuadrados tendría esta casillita. Seguimos con las cositas que tenemos que responder. ¿Qué significa esta escala? Bueno, ustedes ya saben responder con lo que les acabo de mencionar. Cuando les pido la coordenada mínima en metros, ¿esto les he explicado ya o no? La coordenada mínima. No, Inge. Ya. No, Inge. Cuando les pido acá esto, ustedes en la carta que ustedes manejen, que podrá ser esta u otra, después ya les voy a, para que ustedes respondan, les voy a decir cuál es la carta. Fíjense, la mínima en metros va a ser esta. ¿Por qué? Porque el origen está por acá, ¿no? Lejos, pero el origen está por acá. Entonces este es el valor mínimo en términos de la carta, en mínimo en X y en mínimo en Y. Solo que como no es una grilla exacta, acá ustedes tendrían que interpolar. Pero como no tienen en este momento la carta impresa, cuando yo les pida la coordenada mínima
en metros, lo que va a hacer es leer la intersección más próxima. Y en este caso me van a dar 580.000 en X y en Y 81.39.000. Entonces me están dando la coordenada mínima. ¿Está bien? En metros. Y si les pido la máxima, obviamente se van a ir a la otra esquina. Acá. Acá. Y la máxima sería esta esquina. Sin embargo, no vamos a dar esta esquina, sino la intersección más próxima. Y en este caso, la intersección más próxima es esta intersección, ¿no? Entonces, esta intersección la van a poder dar en términos de X. Va a estar, acá está nuestro 0,6, ¿no? Pero vamos a mirar el valor completo, ¿no? El valor completo para este caso en particular va a ser 580.000. Aquí vamos a tener entonces 598.000. 598.000. 599.000. Y aquí va a ser 6.000, ¿no? 6.2.000. Y aquí va a ser la 6.6.000. ¿Sí? Entonces esta será la 6.6.000 en X. Y en Y, obviamente miran, en este caso, esta acá, que dice 57, pero hay que dar el valor completo. Y en este caso va a ser 81, 55.000, 56.000, 81, 57.000. Entonces la coordenada Y la van a proporcionar como la 81, 57.000. A este punto que es el más próximo a esta esquinita que es el máximo. Eso entonces van a responder cuando estemos en esta parte, ¿no? Mínima, máxima en metros. Ahora, se les pregunta cuál es la coordenada de menor latitud y menor longitud en la carta del IGM. La de menor latitud y menor longitud es un poquito al contrario, ¿no? Porque la latitud, si ustedes se acuerdan, permítanme la pizarrita. Un momentito. No están viendo esto. Les decía, si ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de latitud, por ejemplo, nuestra carta está representando una porción de la superficie terrestre acá, ¿no? Pero esa porción en términos de nuestra ubicación está al sur de la línea del Ecuador. Y ya hemos dicho que la línea del Ecuador es esta. Y acá tenemos en latitud 0 grados. Y también hemos dicho que acá avanzamos en latitud, ¿no? Latitud 1 grado,
2 grados, 3 grados, ¿no? Entonces vamos a tener en latitud sud 1 grado, 2 grados, 3 grados, etc. Latitud sud. ¿Está bien? Entonces las de menor latitud son acá. Y en las de mayor latitud van avanzando aquí. Entonces la de menor latitud será esta esquinita. Esta ya será de mayor latitud, sud. ¿Está bien? En Y no latitud. está viendo la carta. No, no estoy mostrando la carta, estoy mostrando esto. Estoy diciendo acá, en esta carta, si esta es la carta, acá, ¿no? Este límite va a ser de menor latitud. Esta va a ser de mayor latitud en términos de latitud sud, ¿no? Entonces, cuando avanzamos acá, avanzamos siempre 1 grado, 2 grados, 3 grados, ¿no? De latitud sud. Entonces, esta es la de menor latitud, esta es de mayor latitud acá abajo. Y en longitud, nuevamente van a recordar que estamos con esta longitud y acá vamos avanzando desde el 0, que es el meridiano de Greenwich. Entonces vamos a tener 1, 2, 3. Entonces de menor longitud es acá. Entonces esta esquinita es la de menor latitud y de menor longitud. Y esta esquinita es de mayor latitud y de menor longitud. ¿Estamos claros? Consecuentemente, cuando yo les pida la esquina de menor latitud y longitud, van a dar esta. Y cuando les pida la de mayor latitud y longitud, van a dar esta. ¿Está bien? Ahora, en términos de la carta, vamos a darle una mirada a la carta. En términos concretos, digamos. Esta esquinita va a ser la de menor latitud y la de menor longitud. No olviden que esto es en latitud. Siempre el valor que está dado aquí en latitud y longitud es de la esquinita. Eso ahí coincide siempre en la esquina. Entonces, esta esquinita en latitud sud es 16 grados 40 minutos. Y en longitud oeste es 62 grados. Listo. Eso ustedes hacen para la carta con la que estén trabajando. Y esta es de mayor longitud, 16 grados 50 minutos, que coincide siempre con esta esquinita. Y la de mayor longitud es 62 grados 15 minutos oeste. W tienen que escribir, ¿no? Siempre W. Para explicar que es 62 grados 15 minutos de longitud oeste. O sea, Inge, detrás de 15 minutos W le agregamos, ¿verdad? Sí, sí, por esto, ¿no? Eso, sí, correcto. Eso se deben recordar que nosotros estamos acá. Es a este lado. En longitud, ¿no? Es el este. Y a este lado es el oeste. Y nosotros estamos aquí, en términos de longitud, al oeste. Entonces hay que agregar W, que es de west. ¿Ya? Siempre en longitud hay que agregar W. Y en latitud, ya les he dicho, siempre tienen que agregar S. Porque nosotros estamos al sud, acá. Al sud. ¿No? Los que están aquí están al norte.
Nosotros estamos al sur, Bolivia está aquí, Sudamérica está aquí. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Seguimos con las preguntillas que vamos a repasaremos las preguntillas que ustedes tienen que responder, ¿no? ¿Qué población se encuentra en las coordenadas bla bla? Bueno, ahí es cuestión de que ustedes miren estas coordenadas y encontrarán alguna población. Las coordenadas enteras redondeadas empieza del elipsoide más próximo a las nacientes del río Chipiriri. Seguramente yo les voy a dar, no sé si les voy a dar del río Chipiriri o no, pero les voy a dar de alguna carta y les estoy pidiendo que me proporcionen las coordenadas enteras más próximas, dice, ¿no? A ver, me explico. Enteras redondeadas en UTM. Redondeadas en UTM. De las nacientes. Si me estoy refiriendo a este río, si yo les decía de la quebrada Cañón Verde, estas son sus nacientes, ¿no? ¿Y cuáles son las coordenadas más próximas? En este caso, esta o esta, ¿no? Esta se ve más próxima. Entonces van a dar sus coordenadas redondeadas acá en X y acá en Y. Lo correcto sería dar de este punto, pero como no tenemos condiciones de interpolar, o sea, aquí sería 581.500 más o menos, ¿no? Y si queremos dar poco interpolado, tendríamos que decir 581.500 y aquí tendríamos que decir 41.200, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Si todo esto es 1000 metros, aquí es 500, aquí debe ser unos 200 y estarías dando con un poquito más de precisión las nacientes de este río. Eso es lo que se te está pidiendo en esta. Acá. ¿Cuál es la carta que se encontraría en la margen izquierda de la presente carta? Que se proporcione el número. Entonces tenemos que proporcionar el número de la carta de al lado. Me explico. Acá en esta figurita, si ustedes miran, abajo de esta carta tenemos estas ilustraciones. Acá enmarcado en negro es la carta que estamos mirando. En este caso es la 71431. Si ustedes se fijan, esta es justamente la 71431. Por eso es que está enmarcado en negro. Y las de lado están acá con sus nombres y apellidos, ¿no? Ocurre que si tú tienes un camino, por ejemplo, que tiene este desarrollo, o sea, que pasa por acá, ¿sí? Tú sabes que necesitas para emplazar y para aprovechar la información de las cartas con relación a tu camino, necesitas las 71.43.1, necesitarías esta, la 72.43.4 y la 71.43.2. Entonces buscarás esas tres cartas para emplazar tu camino y utilizar, reitero, la información de esas tres cartas en el diseño de tu camino. Para eso sirve este esquema y por eso se les está haciendo esa pregunta acá. La pregunta 10 dice: ¿en qué dirección fluyen las aguas del río Chipiriri? Bien, eso
les voy a explicar primero en nuestra pizarrita básica. Entonces, siempre que tengamos cachito, una representación en nuestra carta del IgM que sea, por ejemplo, en términos de curvas de nivel, así, o así, y ustedes observen que ahí además se representa un río. Los ríos siempre pasan por estas esquinitas, ¿ya? Cuando hay un río siempre va a pasar por estos vértices. ¿Me explico? El río no puede pasar cuando tú tienes unas curvas de nivel así. El río no puede pasar así. No, eso no existe. El río tiene que pasar por estas esquinitas. Esto no existe. ¿Ya? Ahora, lo que estoy buscando explicar aquí es lo siguiente. Si tú tienes entonces estas curvas de nivel, reitero, el río va a pasar por estos vértices, ¿no? Pero es cuestión para saber en qué dirección fluye el río, es suficiente mirar las concavidades. En este caso en particular, mirando estas concavidades, tú te das cuenta perfectamente que el río fluye en esa dirección. Y si tú miras estas concavidades, acá te estás dando cuenta que el río fluye en esta otra dirección. No necesitas estar mirando qué cota es esta, no. Es cuestión de mirar las concavidades nada más para darte cuenta que eso fluye en esa dirección. Aquí fluye en esta dirección. ¿Te fijas? Las concavidades y la dirección de flujo. Me explico nuevamente. Imagínate que tienes la siguiente situación. Tienes unas curvas de nivel que están así. Entonces, tu río, indudablemente, si hay río, acá va a pasar por estas puntitas. Así, ¿no? Y en este caso en particular, como tienes las concavidades así, la dirección de flujo, no hay duda, va a ser esto. Listo. Ahora miraremos eso que estamos ilustrando, lo miraremos en la carta en sí. Aquí observen. Esta concavidad quiere decir que este río fluye en esta dirección, no hay duda. No hay que mirar otra cosa, no hay que mirar cotas, nada. Tienes estas concavidades, esto fluye así. Si miramos, a ver, miraremos algún otro que vaya en la otra dirección. Todos acá. Si te fijas, por ejemplo, tienes esta curvatura, esta concavidad, no hay duda, esto viene en esta dirección.
así como estoy señalando, ¿no? Aquí es aguas arriba, aquí es aguas abajo. Aquí también, en cualquiera. Esta concavidad, esta concavidad, esta concavidad, esto va en esa dirección. ¿Ya? Cuando no hay río, y hay, a ver, mejor lo ilustraremos en la pizarra. Cuando tú tienes estas curvas de nivel, ¿sí? Y no hay río, esto quiere decir que es un cerro, ¿no? Es una loma. En realidad, esto es como un lomo de pescado, en que la parte del lomo del pescado ahí arriba es esto. Está aquí, ¿no? Acá es lo contrario, ¿no? Si ustedes se fijan, un, cuando hay un río, la parte más baja en términos de relieve es por donde pasa el río, es la parte más baja. Aquí no, esta parte es la parte más alta de la loma, ¿no? Y aquí esta es la parte más baja. Entonces son cosas distintas. Aquí no hay río. Entonces es una loma. ¿Ya? Listo. Miremos un poquito más lo que tenemos planteado. Proporciona los siguientes datos para el sistema de coordenadas en el que encuentro la carta. Entonces, proyección, zona, elipsoide, ¿no? Cuando les pidan proyección, lo único que tienen que hacer es agarrar la carta y mirar la proyección que ya les he ido explicando. Acá nosotros tenemos proyección transversa de Mercator y que nosotros siempre utilizamos el UTM, que significa unidades transversa de Mercator, que es lo mismo que está aquí. Cuando pones proyección UTM, estás diciendo que es proyección transversa de Mercator. ¿Qué más te está preguntando? Te está diciendo, dime también la zona. Entonces tienes que mirar la zona. Y aquí dice que las líneas negras numeradas, es decir, estas, están en zona 20. Luego, Inge, ahí no hola. importa 20K o 20L. Acá estás indudablemente en zona, en este caso 20K, ¿no? Te tienes que, puedes obviamente si quieres verificar, podrías obtener una coordenada aquí, transformarla a WGS84 e irte al Google Earth, ¿no? Y en el Google Earth vas a ver si esto es una zona K o es una zona L. ¿Me voy a explicar? Sí, sí, Inge. Pero eso se tendría que hacer para chequear si estamos en K o en L. ¿Está bien? Sí, en el formulario solo ponemos 20. 20K. En Ah, este caso, 20K. Pues yo les voy a dar seguramente de la zona más baja, ¿no? ¿Está bien? sí, pero en el formulario, ¿cómo vamos a poner la K y la Pones L? 20 nomás, zona 20. Ah, ¿Listo? En el formulario. En el formulario zona 20. Que sin embargo, cuando nosotros veamos cómo podemos hacer transformaciones de coordenadas y cómo podemos esa coordenada transformada, podamos ponerla en el Google Earth, ahí sí ya ustedes tendrían condiciones de decir si es K o es L. ¿Estamos? Sí, Listo. Por ahora usamos zona 20. Luego, seguimos. Son el elipsoide, es lo que ellos colocan como esferoide, ¿no?
que es un elipsoide de revolución. Y el esferoide es, en este caso, el Internacional de 1924. Y si yo les pido el elipsoide, ustedes colocan Internacional de 1924. Y la referencia horizontal y el datum horizontal, aquí la respuesta es la misma, porque tanto referencia horizontal como datum horizontal es lo mismo. ¿Ya? Lo repito, aquí referencia horizontal y datum horizontal son la misma cosa. Entonces, si miramos la referencia horizontal, dice datum, dato provisional de 1956, que nosotros usamos como PSAT 56. P es de provisional, S de SUT, ¿no? Porque la isla de la Canoa está obviamente al sur de la línea del Ecuador. Entonces, por eso se utiliza PSAT 56 Provisional South American Datum de 1956. Es lo mismo que PSAT 56 en términos de sigla, y es lo que se utiliza comúnmente. Cuando nosotros ponemos PSAT 56, estamos diciendo que es el dato provisional de la canoa de 1956. Y tanto para referencia como dato horizontal responden exactamente lo mismo. ¿A qué fecha corresponde la información origen para esta carta? En este caso, la información origen se refiere a lo siguiente. Esta representación de la topografía del terreno, de rasgos que se encuentran en planta, como ser ríos, qué sé yo, viviendas, escuelas, edificaciones públicas, ¿no? Esto y la topografía en sí, que es representada a través de curvas de nivel, esto ha sido hecho en base a fotografías aéreas. Y fotografías aéreas que han sido tomadas en padres estereoscópicos, se ha procesado y se ha obtenido esta representación mediante la técnica de la aerofotogrametría. Obviamente en la época que se hizo este producto se utilizaban aviones, ¿no? Aviones en los que se embarcaba el equipo para hacer las fotografías. Hoy en día se ha superado eso y se utilizan drones donde se embarca la cámara fotográfica de manera súper sencilla. Antes la cámara fotográfica tenía que ser embarcada en aviones y tenía sus complejidades, obviamente alto costo, etc. Pero este producto es fruto de la aerofotogrametría, ¿no? Un producto similar nosotros podemos obtener en base a aerofotogrametría con dron. Sin embargo, lo que quiero destacar acá es lo siguiente. Cuando tú tienes este producto, como él ha sido hecho en base a las fotografías, entonces tenemos que ver siempre la fecha en la que se han levantado las fotografías, la fecha a la que corresponde esta representación en términos de la fotografía tomada. En este caso dice fotografía del julio del 73, es decir, esto se ha hecho en base a fotografías de julio del 73. Si por ahí construyeron un aeropuerto en 1980, por ejemplo, ese aeropuerto aquí no va a aparecer. ¿Por qué? Porque la fotografía para hacer este producto fue tomada antes de cuando se construyó ese aeropuerto, esa pista de aterrizaje.
Entonces no aparece. Si bien existe, ¿no? Y alguien dirá, ah, pero yo conozco que aquí hay un aeropuerto, pero no aparece en esta carta. Claro, porque esta carta ha sido hecha en base a fotografías tomadas en una fecha concreta y específica, que aquí la ponen como julio del 73. Entonces, cuando yo les planteo esta pregunta, acá, en la que les digo a qué fecha corresponde la información origen para esta carta, se refiere a la fecha en la que se ha tomado la fotografía y que la van a encontrar acá. Esta compilación, que es posterior al 73, se refiere a como que la recopilación y la construcción del mosaico aerofotogramétrico para hacer esta representación. A eso se refiere la compilación. Pero la toma de la fotografía ha sido a julio del 73. Seguimos. ¿Qué área representa una cuadrícula? Y ya les he dicho. ¿Ya? Bueno, hemos terminado el material para la práctica 1, que la tenemos que responder en línea, es decir, en clase. Es la única que respondemos en clase, así de manera directa, porque después las otras ustedes siempre tienen que trabajar, las otras prácticas siempre las tienen que trabajar en casa. Y ahora les tendría que mandar este link, pero debido a la hora no lo van a terminar en los minutos que resta. Siempre demora un poquito más. Entonces vamos a dejar para hacer esta nuestra práctica la próxima clase con ustedes, que es el día de mañana. El día de mañana, entonces todos ingresan y vamos a mandarles este link y seguramente la carta con la que ustedes deben trabajar. Yo adecuaré las preguntas para que trabajen con una carta en particular, que también les voy a mandar un link de Drive para que todos utilicen la misma carta en cuestión. Por hoy sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, yo una pregunta. Dale. Cuando dijo que complementáramos la carta que se encontraba al margen izquierdo, ¿se refería a una sola carta o todas las que están a la izquierda? Esa parte no. No. A ver. Me explico. Mejor hagámoslo así. Sí, y es que mi pantalla, a ver, bueno, lo voy a ver primero. ¿Estás mirando lo que estoy compartiendo? Lo que está borrando, sí. Ah, ya. A ver, entiende lo siguiente. Si es el territorio de Bolivia, con un poco de imaginación, imagina que es, ¿no? En las cartas que cubren el territorio de Bolivia van a ser varias, ¿no? Queremos un poquito visualizar cómo son esas cartas, son así. ¿Está bien? Estoy acá intentando hacer una grilla de ubicación de cartas en escala 1/50.000. Una cartita, unita, puede ser esta en particular que tú estás manejando, estita. Esa es una carta. Y esa tiene un nombre y apellido. Ahora yo les he dicho, puede ser que vuestro camino, por ejemplo, pase por acá. Ulala. Vuestro caminito pase, por ejemplo,
por aquí. Listo, ¿no? Entonces, tú tranquilamente vas a decir, mira, para yo representar mi camino, yo necesito esta carta, necesito esta y también necesito esta. Entonces necesito estas tres. ¿No es verdad? Si ya sabes el nombre de esta en verde y estás manejando esta tranquila y ya tienes esta carta, tranquilamente puedes discernir qué nombre y apellido tiene esta de aquí y esta de aquí, mirando la carta que ya tienes, ¿no? A eso me referí. Y en este caso en particular, la carta que ya tienes, por ejemplo, podría ser esta. Entonces, las que están a su lado, sus nombres y apellidos aparecen acá. Las que están a su lado. Para el caso de de lo que se presentaba, vas a necesitar esta, que es esta, y vas a necesitar esta y esta. Ah, no, pero mi camino no solamente pasa por aquí, sino pasa, por ejemplo, así. Imagínate, tú me dices, ah, no, mi camino pasa adicionalmente, se va a ir por acá. Uy, perdón, un pechito. Así. Ah, entonces, cuando mires esta, vas a poder detectar esta y esta, porque por tu esquema, ¿no es verdad? Por el esquema que tienes. Y adicionalmente vas a poder detectar esta, porque el esquema que tienes está enmarcando, si te fijas, está enmarcando esta y estas, que están acá. Una más encima de las que está enmarcando este esquema te da esto. Entonces, tranquilamente, no, ni siquiera, ¿no? Te da más abajo. Sí, Te da unita más abajo. Aquí así, ¿no? Entonces, por el esquema vas a poder detectar, necesito esta, necesito esta, necesito esta y necesito esta. Pero el esquema ya no te permite detectar los nombres, ¿no? Porque cada carta la vas a conseguir con nombres. Entonces tú tienes que saber el nombre de la carta para adquirirla. Si no sabes el nombre, no es como que vas a una tienda y quieres comprar algo, tienes que decir qué quieres comprar, ¿no? Quiero Coca-Cola, quiero pan. Acá en este caso, cuando tú quieres esta carta, tienes que saber su nombre. Y en el caso en particular del ejemplo que estábamos viendo, el nombre de esta es este 71431. Entonces, esta es la que vas a ir a buscar. Si necesitas esta, esta tiene 71442. Ya sabes el nombre, eso es importante. Y para saber el nombre de esta de acá arriba, seguramente tendrías que tener esta carta para que cuentes. Entonces ya no será esta, sino será la 71443. Ahí también tendrás un esquema que te permita determinar cuál es esta adicionalmente que necesitas. Pero para eso tendrás que contar, tendrás que estar mirando el esquema asociado a esta carta. ¿Mejoró la explicación? mucho, Inge, gracias. ¿Por qué? En la Dime. pregunta del formulario, eh, solo nos pide una carta, la que se encuentra a la derecha o a la izquierda, ¿no? También. Sí, o sea, para que un poquito, sí, te dice para que un poco mires, o sea, la pregunta del formulario, para que un poquito mires que existe este esquema. Ese es el propósito, que existe este esquema y que tú puedes mirar a la de aquí al lado, ¿no? Formulario si te dice,
dime cuál es la que está a la derecha. Bueno, darás esta. Si te dice cuál es darás esta. Si te pide cuál es la que está arriba, le dirás este nombre. Si te pide cuál es la que está abajo, le dirás este nombre, ¿no? Si te dice, dame la que está al sudeste, a ese darás este nombre. ¿No es verdad? Esto es el sud, esto es el este. La del sudeste es esta. Le darás este nombre. Solo la única intención es que entiendas de que existe este esquema y es útil para identificar las cartas aledañas de un mosaico eventualmente necesario cuando tú estás trabajando con una extensión mayor a una sola carta, porque una carta es, es en realidad cubre una zona bastante extensa, ¿no? Tienen que ver que esto es de aquí a aquí es 1 kilómetro. Entonces aquí tienes, por ejemplo, aquí tienes 10 kilómetros. De aquí a aquí son 10 kilómetros, ¿no? Entonces aquí tendrás 10, 20, casi 30 kilómetros acá. ¿Está claro? Sí, Inge. Muchas gracias. Oh, porque pues. Inge, disculpe, una preguntita la podría hacer. Adelante, estamos para eso. Inge, del cuestionario, la pregunta 7 te pide qué población se encuentra en una intersección, nos dan las coordenadas, ¿cómo tendríamos que hacer eso? Ejemplo, si te doy esta coordenada, tú tienes que buscar esta coordenada, ¿no? Y tienes que buscar esta. Ejemplo, la 242.500, ¿no? 242.500. Seguramente yo te voy a dar una carta que tenga la coordenada 242.500. Esta no tiene la 242.500. Esta tiene la 580.000, 81.000, 82.000. Esta no tiene las dos, ¿no? Entonces te voy a tener que dar otra carta que tenga. Y tú buscarás aquí esa coordenada. Encontrarás, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si te digo, dime cuáles son las coordenadas de ubicación de Rancho Puesto Nuevo. O te digo, te doy la coordenada 584.500 en X. 584.500. 584.500 es más o menos aquí. Es por acá, ¿no? Y en Y te diré la 81.000, la 44.500 en Y. Entonces tú ves aquí, dices la 81.000, 81, 40.000, 41.000, 40, me ha dado la 81, 44.500. Eso es aquí. Ubicarás y dirás, ahí está el rancho Puesto Nuevo. Eso dirás. La población que se encuentra ahí es el rancho Puesto Nuevo. ¿Mejoró? Sí, Inge, bastante. Gracias, perfecto, Inge. Listo. Una última preguntita, Inge, perdón. Adelante, estamos para eso. Ya, cuando dijo el datum vertical y horizontal, No he basta dicho que... datum vertical, he dicho solo datum horizontal. No he pedido datum vertical. El datum vertical acá está dado en términos de, hablando ahora, ¿no? Esta referencia horizontal es el datum horizontal. En el formulario solo he preguntado del datum horizontal. El datum vertical es el nivel medio del mar, pero no he preguntado del datum vertical. Dale ahora, pregunta. Y yo había entendido que íbamos a escribir la respuesta para ambos, PESAT 56. No, a ver, me explico. Yo he dicho en la pregunta, he puesto la referencia horizontal, ¿no? Aquí miramos, referencia horizontal, es esto. El PESAT 56 es la referencia horizontal, pero también he escrito en la pregunta del cuestionario,
¿Dónde está? Más abajo. Aquí. ¿No? La referencia horizontal. He puesto aquí. ¿Qué vas a responder en referencia horizontal? PSAT 56. Y cuando te pregunto datum horizontal, es lo mismo, es PSAT 56, es sinónimo. Cuando dices referencia horizontal, es lo mismo que datum horizontal. ¿Está bien? Entonces, acá ninguno de ellos está haciendo referencia al datum vertical, sino los dos están haciendo referencia a este PSAT 56. ¿Mejoró? Sí, Inge. Sí, porque lo que me preocupaba es que a veces yo puedo abreviar y decir PSAT 56 o puedo poner Provisional South American, así, de No, 1000. es que no, lo habitual, no, lo que tú tendrías que poner es dato provisional de la canoa de 1956. Pero ¿qué significa eso? Ese dato provisional de la canoa, aquí lo vamos a agrandar estito para entendernos, ¿no? Esto, dato provisional de la canoa. Vamos a mirar aquí. Eso significa, lo vamos a escribir aquí, significa P SAT 56. Todo el mundo escribe PSAT. ¿Con qué datum estás? PSAT 56. Nadie escribe dato provisional de la canoa de 1956. Todo el mundo dice en la jerga, ¿no? En la jerga ya común, digamos, cuando tú dices, cuando estás manejando una carta del IGM y te dicen con qué datum estás con el PSAT 56, que quiere decir provisional, desde provisional, South America, aquí no dice América del Sur, pero South America datum, quiere decir esto, Provisional South American Datum del 56, que es este mismo, que es el dato provisional de la canoa de 1956. ¿Por qué es de la canoa? Porque físicamente, ese datum, físicamente, hay una isla que se llama de la canoa. Y esa islita de la canoa es este lugarcito aquí. Este origen de ese sistema de coordenadas es la isla de la canoa. ¿Me hay que explicar? Trabajando con este dato. Sí, Inge. ¿Mejoró? Sí. Perfecto. Buenos días, ingeniero. Una preguntita, por favor. Pero con gusto, dígame. Debido a que las curvas de nivel son modificables en función al tiempo, ¿también se están actualizando las cartas IGM hoy en la actualidad? Las curvas de nivel, digamos, tú dices se modifican en función del tiempo, ¿no? Pero esa modificación, digamos, no es tan, me explico. Este cerro, y tú conoces los cerros, y desde que tú eras niño hasta el día de hoy el cerro continúa igualito, ¿no? Mucha cosa no va a cambiar, a no ser que sea una zona con derrumbes, a no ser que tú hayas venido aquí y hayas metido un camino por acá. Entonces, pero tienes que darte cuenta que estas curvas de nivel son cada 20 metros, ¿no? Entonces son en realidad unas curvas un poquito globales también. O sea, de aquí a aquí hay 20 metros de diferencia en altura, ¿no? Si tú has aquí hecho un terraplencito
para hacer tu casa, pucha, difícilmente se va a ver aquí una modificación en la curva de nivel, ¿no? Porque un terraplencito para hacer tu casa es una aplanadita con una diferencia de cotas de, digamos, 1 metro. Y eso acá no se nota, ¿no? Esta es una representación global. Entonces, en el que, repito, este cerro, tú lo viste cuando eras niño y tus hijos lo van a seguir viendo tal cual al cerrito, ¿no? No hay una modificación en esta escala demasiado grande. ¿Está bien? Si queremos tener las modificaciones, porque es una zona con una actividad fuerte en términos de modificaciones en las curvas de nivel, pues seguramente vamos a hacer un estudio muy específico de ese lugarcito, ¿no? Y podremos ya hacer algo actualizado, ¿no? Pero no vas a hacer para todo el país, porque estas cartas las disponemos para todo el país. Y seguramente vas a hacer un estudio en ese lugarcito y ya podrás, por ejemplo, hacer una topografía con dron, una fotogrametría, y ahí podrás ir modificando esto. Este producto se ha hecho en una época que está acá mencionada y no se ha hecho más, ¿no? No hay cartas del IGM de hace 5 años, no. Esta carta del IGM es esta que hay, no hay más. Esta, no hay más. Pero para un estudio en particular, si tú requieres, pues tendrás que contratar una aerofotogrametría de la zona que tú requieras. ¿Mejoró? Sí, ingeniero, muchas gracias. Una última preguntita, por favor. Adelante. ¿Dónde puedo adquirir estas cartas IGM y qué requisitos debo de tener para la adquisición? Ya. Primero, para saber cuál es la carta que requieres, tienes que saber su nombre, ¿no? Ya te he dicho como para ir a la tienda. No puedes ir a la tienda sin decir que quieres Coca-Cola o quieres Fanta. Entonces tienes que saber su nombre. Primer requisito, ¿ya? Yo les voy a mostrar en la próxima práctica que hagamos cómo determinar el nombre en función de la localización de un sitio de proyecto. Ya vamos a comenzar a manejar cosas digitalmente. Para eso les voy a mostrar un mapa índice que nos va a permitir para un proyecto específico distinguir cuál es nuestra carta en particular, número 1. Número 2, cuando tú dices dónde puedo adquirir cualquier carta, siempre que tú sepas su nombre, la puedes adquirir en las oficinas del IGM. Ahí puedes adquirir. Sin embargo, adquirir, comprar, pagar, ¿no? Sin embargo, yo les he proporcionado unas bases de datos que tienen prácticamente el 95% de todas las cartas que cubren el territorio boliviano, ¿no? Y hay inclusive una recopilación que nosotros hemos hecho en otro semestre acá en San Simón, y esas cartas que hemos recopilado, que hemos comprado, yo se las he puesto ya de manera gratuita para ustedes en un repositorio. Entonces, si tú identificas el número de carta que que requieres para tu proyecto en particular, lo próximo que tienes que hacer es asistir a la próxima clase y te voy a enseñar cómo bajar del Inter esa carta que tú requieres. ¿Mejoró? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, listo. En realidad, estas cartas antes estaban disponibles en el Inter, en el link del IGM, pero el IGM no sé por qué ha sacado de su base de datos, pero hay bases de datos en el exterior que tienen este material. Y yo les voy a dar el link justamente de esa
de ese repositorio en la Universidad de Texas. Ahí están todas las cartas del IGM de Bolivia. Bueno, todas no, algunas faltan, ¿no? También no puedes querer todo. Y hay algunas que yo tengo en un repositorio nuestro, en el Drive, que también les voy a dar el link. Si no hay siempre la carta que tú requieres, ni modo, tienes que ir con el numerito de carta que has identificado, tienes que ir a comprar al IGM. Y no hay ningún requisito. Vas y le dices, deme la hoja topográfica 71431 y ellos te van a vender. No hay ningún requisito. Ellos te venden. Eso es, jóvenes. Ya están calladitos. Debe ser porque. A ver. Ahí están todas las figuritas, habían estado firmes. Ya, por si acaso, nuestra práctica que va a ser la próxima clase, solo se puede responder durante la clase, ¿ya? Que no pude venir, que recién me inscribí, que justo ese día tuve que visitar a mi novia, no sé qué, no sirve. No hiciste la próxima clase, el próximo semestre nomás ya puedes hacer la práctica. Esta uno, ¿no? Entonces nos veríamos con ustedes el día de mañana, jóvenes. ¿Ya? Está bien, Inge. Perfecto, Es todo Inge. por hoy. Listo. Gracias. Que estén Gracias, bien. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Jóvenes. Hasta luego, Inge.